Contábamos nuevamente, estamos en la hoja 14, en la carilla B, en los dos puntos que se encuentran a 7 renglones de abajo hacia arriba. Habíamos estudiado en la clase anterior sobre la impureza, los dos carnes que estaban puras en distintos niveles, si se podían quemar conjuntamente. Había dicho el Biajanina Segana Kohanim que de tener dos carnes que pertenecían a los korbanot, a las ofrendas, una impurificada en tercer nivel de impureza, tercer derivado de impureza, con otra carne que estaba en derivado número 1 de impureza, se podían juntar y quemarlas, ya que ambas estaban impuras, a pesar de que nosotros estábamos incrementando el nivel de impureza, subiendo la de nivel 3 al nivel 2 y aumentándole su nivel de impureza, igualmente estaba permitido. Así dijo el Biajanina Segana Kohanim. Posterior a él, vino el Bi Akiva y agregó, es decir, aceptando las palabras del Biajanina Segana Kohanim, agregó que incluso nosotros podíamos transformar aceite de terumá que estaba en nivel 3 de impureza, derivado 3 de impureza, colocarlo en una lámpara que era Ab Atum'a, que estaba en primer nivel en Abatum A, tiene razón, el nivel de Abatum A, podíamos colocarlo e impurificarlo y transformarlo de nivel 3 a nivel 1, que eso también estaba permitido. Después de que ambos hablaron en nuestra Mishnah, vino el comentario de Rabbi Meir, y ahí es donde nosotros estábamos parados. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, mitibrehem la madre, de las palabras de ellos, nosotros aprendemos, dijo, que en víspera de Pesaj, el 14 de Nisan, podíamos nosotros tomar la terumá impura y la terumá pura, ambas leudadas y prohibidas de tener en Pesaj, podemos juntarlas y quemarlas conjuntamente en víspera de Pesaj para exterminar el producto leudado. Así dijo Rabbi Meir en nuestra Mishnah. Pregunta al Talmud, de las palabras de quién. ¿A quién se refirió Rabbi Meir cuando dijo de sus palabras aprendemos? ¿Las palabras de quién? Y le vamos a hablar de Biajanina Segana Kohanim. Vamos a decir que se refirió a las palabras del Biajanina Segana Kohanim, que permitió una carne con otra carne. Mírame, ¿acaso son comparables las situaciones? Atam tame betame. En esa situación que él habló, era carne impura con carne impura. Si bien en distintos niveles de impureza y hay incremento de impureza, pero de todas maneras se trataba siempre de carne que ya estaba impurificada. Ajá, tajor betame. En cambio, la situación que planteó el Rabbi Meir era quemar terumá pura con la impura y juntarlas, por más que se impurifica la que estaba completamente pura, porque igual estaba prohibida. ¿Cómo es que Rabbi Meir pudo haber llegado a esa conclusión de las palabras del Biajanina Segana Kohanim? El Biajanina Segana Kohanim solamente habilitó una que ya estaba impura, por más que sea en un menor nivel, pero impura al fin. En cambio, el Rabbi Meir quiere permitir incluso una que estaba completamente pura. Vela, mitibre Rabbi Akiva. Y si no, ¿qué vamos a decir? Que él se refiere seguramente a las palabras de Rabbi Akiva. Mírame, ¿acaso es comparable? Hatam pasul betame, ahatahor betame. También Rabbi Akiva cuando habló de una terumá que estaba en el derivado 3, que dijimos que no puede impurificar más, y la considerábamos entonces pesurá, que está arruinada, ya que no tenía la capacidad de seguir impurificando, pero al fin y al cabo, ella sí estaba en un estado de impureza, y si bien la elevamos a un nivel mucho mayor de impureza, de todas maneras, toda esa permisión se trataba siempre de productos que ya estaban impuros. Y acá, nuevamente, ajá, tahor betame. Y aquí Rabbi Meir está hablando de terumá pura con la impura. Es decir, que ni de las palabras de Rabbi Akiva, ni de las palabras de Rabbi Biajanina Segana Kohanim es posible, a primera vista, que Rabbi Meir haya llegado a la conclusión a la cual llegó. Dice el Talmud entonces, Nima kasabar Rabbi Meir mazitim beaba tumá de oraitá u velada tumá de rabanán. Debemos decir entonces que Rabbi Meir aparentemente entendió que cuando el Biajanina Segana Kohanim habló, él entendió que estábamos hablando en dos carnes impuras, pero una carne era impura solamente por decreto rabínico y la otra carne era impura de la Torá.
Eso se podría dar de distintas maneras. Rashi puntualmente aquí nos dice que podríamos estar hablando de un objeto que estaba impuro por decreto rabínico. Hay distintas situaciones que vamos a ir viendo a lo largo, ¿sí?, de este capítulo, de estas próximas hojas y clases, pero hay situaciones en que la impureza es solamente por decreto rabínico y Belineder explicaremos por qué decretaron eso. Pero dada ahora la situación que tenemos una carne impura solamente por decreto rabínico, que sería esto de Midioraita Tahor Me'aliyah, lo que nos estaría indicando que de acuerdo a las leyes y los parámetros de la Torá estaba completamente pura. Es decir, yo ahora en la práctica tengo una carne impura y otra carne impura, pero no tienen ambas impurezas de la Torá. Esta es impura de la Torá, esta es impura por decreto rabínico, lo que indicaría que de acuerdo a la Torá, esta segunda carne está perfectamente pura. Y sin embargo, él permitió juntar la carne impura de la Torá con una carne pura de la Torá, juntarlas y quemarlas, a pesar de que no estoy aumentando la impureza. De acuerdo a los parámetros de la Torá, no es aumentarle, es impurificarla. Y él, sin embargo, habilitó. Como dice Umay Midibrehem, ¿y qué es de las palabras de ellos? Midibrehem Biajanina se gana Kohanim. Las palabras del Biajanina se gana Kohanim, que habilitó juntar una carne impura por decreto rabínico con la que está prohibida de la Torá, transformándola entonces en impura de la Torá. Entonces, de acuerdo a los conceptos de la Torá, impurificamos algo perfectamente puro. E igualmente el Biajanina se gana Kohanim lo habilitó. Porque es verdad, hay una impureza rabínica, pero igualmente lo habilitó. También aquí Rabbi Meir nos dice exactamente lo mismo. Yo tengo una terumá impura de la Torá y otra terumá pura de la Torá. Pero esta terumá que está pura de la Torá tiene una prohibición rabínica que a partir del comienzo de la sexta hora, 5:01 desde el amanecer, está prohibido consumirla. Tiene también un decreto rabínico. Entonces, yo voy a habilitar juntar la terumá impura de la Torá con aquella que de la Torá sí estaba perfectamente en regla, y ahora, porque está prohibida por decreto rabínico, podemos juntarlas y quemarlas, similar a la situación de las carnes que habló el Biajanina se gana Kohanim. ¿Y por qué? Dijo de las palabras de ellos en plural, porque como nombramos anteriormente, el Rabbi Akiva también está de acuerdo con lo que dijo el Biajanina se gana Kohanim. Él solo vino a agregarle una cosa más, pero está de acuerdo. Entonces, si coincide con lo que dijo el Biajanina se gana Kohanim, son ambos los que nos dieron esa permisión. Por eso el primer dijo de las palabras de ellos, nosotros aprendemos este concepto. Así es entonces como estudia el Talmud en primera instancia. Sin embargo, continúa el Talmud y nos dice lo siguiente. Mar Resh Lakish Mishum Bar Kapara, dijo Resh Lakish en nombre de otro sabio llamado Bar Kapara. Matnitin beavatuma de oraita, veladatuma de oraita. No es necesario que nosotros tengamos que forzar nuestra Mishnah a ponerla en una situación de impureza por decreto rabínico. No, señor. Podemos dejar todos los parámetros que habíamos comprendido hasta el día de hoy, hasta esta clase, que siempre hablábamos de dos carnes que estaban impuras de acuerdo a los parámetros de la Torá. Sin embargo, igualmente el Rabbi Meir podía aprender para nuestra situación. A pesar de que el Biajanina se gana Kohanim habló de dos cosas impuras de la Torá, y el Rabbi Meir habló de una impura de la Torá y la otra completamente pura, podíamos aprender cómo es posible. Porque ¿a qué se refirió el Rabbi Meir cuando dijo de las palabras de ellos? No se estaba refiriendo ni a las palabras del Biajanina se gana Kohanim, ni a las palabras del Rabbi Akiva. Ellos hablaron, sí, con respecto a la carne impura, con respecto al aceite de terumá, en un candelabro, en una lámpara metálica impura. Ellos hablaron en esa situación. Pero de ahí no aprendemos. El Rabbi Meir cuando dijo de las palabras de ellos, está ordenado dentro de la Mishnah por la similitud. Pero no aprendió de lo que hablaron los anteriores en esa Mishnah, Rabbi Hanina, se gana Kohanim, Rabbi Akiva. Lo aprendió las palabras de otros grandes sabios, de Rabbi Eliezer y de Rabbi Yehoshua. Y
por la coincidencia en los conceptos que se puede quemar la pura con la impura, es que fueron nombrados conjuntamente en nuestra Mishnah. A eso pregunta el Talmud, Rabbi Yoshua, ¿de qué Rabbi Yoshua te estarías refiriendo? ¿De dónde él lo pudo haber aprendido? Y demás, Rabbi Yoshua, si vamos a decir el siguiente Rabbi Yoshua que voy a nombrar, Ditnan, que figura en la Mishnah, en el tratado de Terumot. Habit shel terumah shenolad la safek tumah. La persona tenía un barril con vino de terumah dentro de él. O podemos decir con aceite de terumah para que sea más fácil, con aceite de terumah. Shenolad la safek tumah. Que surgió ahora una duda si se impurificó o no. Por ejemplo, un hombre impuro estuvo caminando por donde se encuentra ese barril con aceite de terumah y no sabemos si lo tocó o no lo tocó. El hombre estuvo por ahí y siguió luego su camino. No sabemos si tocó el barril e impurificó al barril su contenido o no lo tocó y se sigue manteniendo en pureza. ¿Qué debemos hacer con ese aceite? Rabbi Eliezer dijo, si el barril se encontraba en un lugar desprotegido, abierto, descuidado, todavía, a pesar de que nosotros lo consideramos safek, lo consideramos dudoso, si está puro o impuro, debemos estar precavidos y tenemos que seguir manteniendo el cuidado de que no se impurifique de manera segura. La Torá, de acuerdo al Rabbi Eliezer, advierte a la persona cuidar, incluso lo que es safek, lo que es dudoso si está impuro o no de la terumá, cuidarlo de que no se impurifique de manera segura. Por lo tanto, debe colocarlo en un lugar resguardado y protegido para evitar que se contagie con impureza. Y si estaba descubierta, destapada, que se preocupe de taparla. Es decir, haga todo lo necesario para proteger y cuidar su contenido de cualquier tipo de impureza, a pesar de que nosotros no tenemos la certeza de que esté puro. Así es la opinión del Rabbi Eliezer. Por su parte, Rabbi Yoshua dijo, si se encontraba en un lugar protegido, e igualmente surgió esta duda, tiene permitido, no que debe hacerlo, pero tiene permitido si quiere ponerlo en un lugar abierto y desprotegido. Y si estaba tapado con una tapa que cubría el barril, puede destaparlo y dejar el aceite completamente abierto al alcance de cualquier persona que pueda tocarlo. ¿Por qué motivo? Porque una vez que ya entró en una situación de duda y no tenemos entonces la permisión de poder consumirlo, porque solamente se puede consumir la terumá, estando el Cohen, ¿sí? Que es el único que puede consumirla, estando en estado 100% de pureza, tanto él como la terumá, entonces no hay ninguna obligación, de acuerdo al Rabbi Yoshua, de preservar la pureza de este aceite de terumá, que es dudoso su estatus. Y al ser que él no lo puede consumir, y lo único que va a poder hacer ahora es utilizarlo como un combustible para iluminar, entonces ya que igualmente él debe quemarlo iluminando, entonces no necesita en absoluto cuidar su situación. Y de estas palabras del Rabbi Yoshua podemos aprender exactamente lo mismo, dice Rabbi Meir, para nuestra situación. Aquí, en víspera de Pesach, yo tengo la terumá pura y la terumá impura. Es verdad, pero esta terumá pura, yo ya tengo prohibido consumirla. Y lo único que puedo hacer con ella es exterminarla y prenderle fuego, ya que está leudada y llegó la hora prohibida. Entonces, así como ese aceite de terumá dudoso, que no se puede consumir y habría que quemarlo, él permitió impurificarlo, porque dijo se lo puede destapar, se lo puede dejar en un lugar descuidado, también aquí, como debe ser exterminado, está permitido impurificarlo. De ahí es de donde aprendió entonces Rabbi Meir. Por lo menos el intento que está haciendo la Gemara. Midame, pregunta el Talmud, ¿acaso es comparable? Hatam Gerama de Alma. Allí, lo que habilitó Rabbi Yoshua fue provocar que se impurifique. Es decir, nunca Rabbi Yoshua dijo se puede impurificar de manera directa, que venga un impuro que lo toque y lo impurifique. Eso no habilitó. Él dijo tenemos permitido dejarlo en un lugar descubierto, desprotegido.
en que sí, es verdad que ponemos en riesgo su estatus y puede venir cualquier persona y cualquier impuro a impurificarlo, un reptil o una persona impura, etc. Y hay muchas maneras de que se impurifique, pero nunca habilitó adrede e intencionalmente que alguien vaya y lo impurifique. Y las palabras del Rabbi Meir habilitan intencionalmente impurificarlo y de manera completamente directa. Eso no es deducible de las palabras de Rabbi Yoshua. Por lo tanto, a Javi Adaim aquí es con sus propias manos. Entonces, no podemos aprenderlo. Debemos buscar entonces otra fuente. Es la Rabbi Yoshua, sino se refiere a este otro Rabbi Yoshua, es decir, el mismo sabio Rabbi Yoshua, pero que habló en otra situación distinta. Ditnan, tenemos una nueva Mishnah allí mismo en el tratado de Terumot. Este hombre tenía, en el lugar de la producción del vino, tenía un lagar superior, donde normalmente se colocaban allí las uvas para prensarlas y aplastarlas. Luego, alrededor de ese piletón, de ese lagar donde se encontraban las uvas, había una pequeña canaleta que conducía y caía a un gran pozo donde se conservaba todo el jugo y el vino que caía de este lagar donde se prensaban y se aplastaban las uvas. Ahora bien, en esta situación puntual, el hombre, en vez de tener uvas en el lagar superior, tenía un barril con vino de terumá pura. Y abajo, en el pozo, estaba lleno ya con vino que era común, sin ningún tipo de santidad, y era un vino que estaba impurificado, para utilizar cuando el hombre esté impuro, para vender a las personas que no se cuidan de pureza e impureza, pero el vino ese estaba impuro. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? El barril con vino de terumá pura, que estaba en el lagar superior, se quebró y empezó a derramarse del vino que estaba dentro de él, cayendo, ¿sí?, al fin en el pozo donde estaba el vino impuro. Y aquí nos encontramos entonces con dos inconvenientes. Inconveniente número uno, de mezclarse el vino de la terumá con el vino común, se prohibiría el vino común para el consumo de cualquier persona que no sea Cohen, ya que terumá solamente puede ser consumida por los Kohanim y ahora se está mezclando el vino de terumá con el vino común, entonces quedaría vedado para el consumo de personas normales. Pero tenemos un segundo inconveniente. Al ser que el vino común era impuro, automáticamente impurificaría al vino del terumá que está cayendo en él. Y al impurificarlo, eso quita también la habilitación que los Kohanim puedan consumirlo. Kohen no puede consumir terumá que está impura, quedando entonces inhabilitado para el consumo de cualquier persona, tanto personas normales como Kohanim. Entonces, nosotros queremos ahora tratar de salvar esta situación. Y tenemos dos maneras de cómo salvarla. Por un lado, podríamos nosotros tomar recipientes que tengamos a nuestro alcance, incluso impuros, y ir atajando el contenido del vino que se está derramando de la terumá y no permitiendo que caiga en el pozo donde está el vino. De esa manera, yo salvaría todo el vino común que está en ese pozo, pero impurificaría con estos objetos impuros, impurificaría el vino de terumá, perdiéndose el de terumá y salvando el vino común. Por otro lado, podríamos ir y buscar objetos que estén puros y salvar el vino de terumá, pero hasta que consigamos y podamos volver para salvar algo del vino de terumá, ya perderíamos el vino común que está en el pozo por el vino de terumá que cayó dentro de él. Pero podríamos rescatar y salvar algo del vino puro de terumá. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ante esa situación? Moder Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Están de acuerdo Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua? Si bien van a discutir en la próxima situación, aquí están de acuerdo. Si hay posibilidades de rescatar incluso un revi'it, 86, un cuarto de log, que es una medida equivalente aproximadamente a 86 centímetros cúbicos, si hay la posibilidad de rescatar 86 centímetros cúbicos de vino de terumá de manera pura,
vale la pena el esfuerzo, vayan a buscar recipientes puros y salven esa cantidad, a costa de que se pierda todo el resto del vino común y el resto del vino de terumá. Salvar un revit, 86 centímetros, que sería un vasito de vino de terumá puro, es lo que se debe hacer. Están todos de acuerdo que debe rescatar eso, ya que estamos advertidos por la Torá, cuidar la pureza de la terumá. Si podemos por lo menos preservar la pureza en un revit, en un 86 centímetros cúbicos, es suficiente y eso es lo que debemos de hacer por unanimidad. Pero si no es posible rescatar eso, entonces o se pierde el vino de terumá o se pierde el vino común. Rabbi Eliezer dice que deje que se impurifique todo el vino de terumá cayendo al pozo con el vino común y que no intente salvar el vino común, porque la única manera de salvarlo sería trayendo recipientes impuros e impurificando adrede el vino de terumá. Dice Rabbi Eliezer, no hay ninguna habilitación en impurificar adrede el vino de terumá. Entonces vamos a tener que dejar lamentablemente que se pierda tanto uno como el otro mezclándose. Por su parte, Rabbi Yoshua Omer, Afi también Navayad. Rabbi Yoshua dice, no señor, él puede impurificarla adrede. Si él igualmente no va a poder rescatar nada del vino de la terumá, entonces ¿para qué perder también el vino común? Que impurifique adrede el vino de terumá, que igualmente ya lo tenemos perdido porque se va a impurificar cayendo al pozo donde se encuentra el vino impuro, entonces igualmente se va a impurificar y se va a perder. Entonces por lo menos rescatemos el vino común. Vemos entonces que Rabbi Yoshua, al ver que igualmente la terumá pura, porque aquí el vino de terumá era puro, se va a impurificar y lo vamos a perder, ya no tenemos entonces ninguna limitación y podemos impurificarlo adrede. También entonces aquí con el hametz, con los productos leudados, ya llegó la hora prohibida, no podemos consumir más el producto leudado, son 5:01 desde el amanecer. Entonces, como esa terumá, ese pan de terumá ya no lo podemos consumir, no hay ningún inconveniente en impurificarlo adrede. De ahí es donde aprendió Rabbi Meir. Dice el Talmud, si bien coincido que podemos aprender de esas palabras de Rabbi Yoshua y aquí, pero si es así, tengo un inconveniente. Porque en la Mishnah dijo, Rabbi Meir aprendió las palabras de ellos. Tenía que figurar tenía que figurar de las palabras de él, no de ellos. En la primera interpretación nosotros dijimos que aprendía tanto el Rabbi Hanina como el Rabbi Akiva, aprendía de los dos. Entonces es correcto el término midivrehem, de las palabras de ellos. Pero aquí él está aprendiendo solamente las palabras de Rabbi Yoshua y no de Rabbi Eliezer. Debería estar escrito middevarab, de las palabras de él aprendió, no de ellos. Dice el Talmud, esto no es un mayor inconveniente, Ajika Amar. Lo que quiso decir Rabbi Meir es mi mahloktan, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua la madnu. La intención de él fue decir, de las palabras que ellos hablaron y discutieron, es decir, de lo que debatieron Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, y es conocido que se determina la ley como Rabbi Yoshua, entonces, de la discusión que tuvieron entre ellos, aprendemos que, siendo como Rabbi Yoshua, estaría permitido también en nuestro caso impurificarlo. A eso se refirió cuando dijo las palabras de ellos, es decir, de la discusión que tuvieron ellos. Y dice el Talmud, Dai Karamé, que realmente está detallado, o mejor dicho, podemos deducir, si somos meticulosos en las palabras que fueron utilizadas en nuestra Mishnah, que es real que Rabbi Meir aprendió las palabras de Rabbi Yoshua y no de las palabras de Rabbi Hanina con Rabbi Akiva, como entendimos anteriormente. ¿De dónde podemos demostrarlo? De Katané, Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, Shema Minna. Cuando nosotros volteamos una hoja hacia atrás, a la hoja 14 en la carilla A, y nos fijamos en la Mishnah, vamos a ver que luego que Rabbi Meir dijo, aprendemos las palabras de ellos, Rabbi Yossi le discrepó y le dijo, no es posible, no es correcto. Si están de acuerdo Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua que se deben hacer separadamente, que después vamos a ver a qué se refirió, en qué situación. Pero dijo Rabbi Yossi,
Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua estaban de acuerdo. Es decir, que las palabras de Rabbi Meir se estaban refiriendo a Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Meir aprendió de las palabras de ellos y sobre eso Rabbi Yossi le discrepó y le dijo, no, si ellos están de acuerdo que debe ser quemado independientemente. Vemos que Rabbi Meir cuando habló, no habló sobre las palabras de Rabbi Hanina ben Kohanim ni de Rabbi Akiva, habló sobre las palabras de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Por lo tanto, es correcto esta última interpretación que dijo Resh Lakish, o que dijo el Talmud en nombre de Resh Lakish, que aprendemos de estas últimas palabras del Rabbi Yoshua. De hecho, dice el Talmud, así también dijo Rav Nachman en nombre de Rabbi Barabúa, Gatitín de Abatumá de Oraitá, nuestra Mishnah. Cuando habló Rabbi Hanina ben Kohanim, estaba hablando realmente en una carne de ofrendas que estaba impurificado de la Torá, con un derivado nivel 1 de la Torá, del nivel 2, de acuerdo a la interpretación que dijo la mano atrás, con Beaba Tumá de Oraitá, Bubelada Tumá de Oraitá, con un generador de Tumá de la Torá, con un derivado, nivel 2, 3 de la Torá, conjuntamente, pero siempre estuvo hablando de impureza de la Torá, nunca habló de impureza de Rabbanán, y por lo tanto es imposible que Rabbi Meir haya aprendido de esas palabras, ya que ahí él solamente habilitó quemar impuro con impuro, no como en esta situación que era impurificar algo que estaba completamente puro. ¿Y a qué se refirió cuando dijo las palabras de ellos? Aprendimos de las palabras de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Vemos entonces claramente que también estos grandes sabios estudiaron al igual que Resh Lakish. Y Tiber Rav Nachman le preguntó a Rav Nachman, Rabbi Yossi, así dijo Rabbi Yossi, era ni donde me la reía, Rabbi Yossi, que no compartió la determinación y la deducción que dijo Rabbi Meir. Dice aquí el Talmud que le dijo, era ni donde me la reía. Entiendo que no se compara nuestra situación con las pruebas y evidencias que estás trayendo. Sé que cuando dieron testimonio a nuestros maestros para permitir al Ma'idu, ¿sobre qué ellos testimoniaron? Iban a pasar si ellos hablaron y allí te has referido a la carne que se impurificó con un generador de impureza, que la podemos quemar conjuntamente con una carne que se impurificó con un derivado 2 de impureza, etc. Zetame. No es posible aprender de ahí. Tanto esta carne estaba impura como esta carne estaban impuras. Y permitieron juntar dos carnes impuras de la Torah. Y si se refiere a las palabras de Rabbi Akiva, aquel aceite que estaba arruinado porque fue tocado por un hombre impuro que se había sumergido ya en las aguas rituales, etc. y arruinó el aceite de la terumá. Se mantiene todo y que permitieron ponerlo, colocarlo en una lámpara que se había impurificado con un generador de tumá de nivel 1. Ahí también estamos hablando de esto, ya estaba arruinado de la Torá, la terumá estaba arruinada de la Torá, era una lámpara que tenía también impureza de la Torá, es todo impuro, por eso nosotros ahí permitimos. Eso fue lo que permitió Rabbi Hanina ben Kohanim, lo que permitió también Rabbi Akiva. Entonces, en base a eso, sí, yo también comparto, dijo Rabbi Yossi, que podemos agarrar una terumá que se impurificó con un derivado de la impureza, y lo podemos quemar en víspera de Pesaj por ser panes leudados con otro pan de terumá que se impurificó con un generador de terumá de impureza. No tengo ningún problema en tomar dos panes de terumá impuros, uno en un nivel de impureza, otro en un nivel mayor o inferior de pureza, juntarlos y quemarlos conjuntamente. Eso sí estoy de acuerdo, serían similares a las situaciones que hablaba Rabbi Hanina ben Kohanim y Rabbi Akiva. Pero ¿cómo vamos a quemar una terumá pura, un pan puro de terumá con un pan impuro de terumá? ¿Qué haríamos si aparece Eliyahu Anabí
y nos esclarece la situación y nos diría que eso es puro. Es decir, no solo que no voy a habilitar la quema de una terumá 100% pura con una impura, incluso una que es dudosamente pura o impura, no voy a habilitar que se la queme conjuntamente con la impura. Si se esclarece a través de Eliyahu Naví que era pura, ¿cómo es que yo la estoy quemando conjuntamente? Entonces, vemos, así le planteó, ¿sí? Rav Nachman, vemos entonces claramente de lo que está escrito en este artículo, que Rabbi Yossi entendió que las palabras de Rabbi Meir estaban referidas a las palabras y a los testimonios que dijeron Rabbi Akiva y Rabbi Hanina Segan Kohanim, no a las palabras que dijeron Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Es decir, la última interpretación que dijimos nosotros en nombre de Resh Lakish, y que la Gemara, el Talmud, agregó luego también en nombre de Rav Nachman, que las palabras de Rabbi Meir estaban basadas en los testimonios de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, no es correcto. De este artículo se ve claramente que cuando Rabbi Yossi le discrepó y le discutió, le dijo: ¿cómo has aprendido de las palabras de Rabbi Hanina Segan Kohanim y de Rabbi Akiva? Quiere decir que esas habían sido las fuentes de donde se basó Rabbi Meir para llegar a su conclusión. Entonces, estamos en un serio problema que no sería correcto de donde dijimos que haya aprendido. Vamos a dejar hasta aquí.